Este fue uno de los peores momentos que he vivido desde que crié hormigas. Una colonia de Tapinoma nigrinum que estaba creciendo genial, viento en popa, terminó descontrolándose por completo, y lo peor es que fue culpa mía. Se me rompió un tubo de ensayo mientras intentaba conectarlo al forrajeo para darles más espacio, y acabó todo lleno de obreras, caos y hasta sangre, literalmente. Todo iba bien. La colonia estaba creciendo rápido, tenían ya 8 obreras, la reina activa y un montón de prole. Pero había un problema. Alimentarlas dentro del tubo se estaba volviendo imposible. Cada vez que abría salían 5 o más y era cuestión de tiempo que se escaparan, así que decidí conectarlas a un forrajeo M de Amneis. Tenía el adaptador del tubo, pero quedaba algo suelto, así que lo reforcé con cinta de carrocero para evitar fugas. Probé antes con otros tubos vacíos para asegurarme de que todo encajaba bien. Uno se me rompió en el intento, así que le quité capas de cinta, volví a probar y esta vez parecía ir bien. Pero cuando hacía conectar el tubo de la colonia me tropecé, y en ese instante el tubo se rompió y me rajé la mano. Enseguida metí el trozo de tubo con la reina, la prole y una nurse en el forrajeo para salvarlas, e intenté recuperar a las demás. Pero fue un desastre. Algunas las aplasté sin querer, otras se perdieron, el forrajeo acabó manchado de sangre y el suelo también, y la colonia entera estaba en peligro. Al final, en medio del caos, la reina y la mayoría de prole estaban en el forrajeo, así que les conecté un nuevo tubo, esta vez bien sujeto y sin tropiezos. Poco a poco fueron entrando, y yo las dejé tranquilas. Durante todo este mes que estuve inactivo en el canal, esta colonia ha seguido adelante. Les di especial cuidado y atención, alimentándolas correctamente, sin molestarlas mucho, y se fueron recuperando. Por cierto, si queréis que haga un vídeo específico sobre cómo alimentar colonias pequeñas correctamente y sin molestarlas, dejádmelo en los comentarios. Seguro que es muy útil para muchos. A día de hoy, la reina está perfecta. Hay muchísima prole nueva y unas 9 obreras muy activas. Son rápidas, voraces y ya están listas para el siguiente paso. Solo me queda limpiar ese forrajeo, que todavía guarda las marcas de lo que pasó. ¿Alguna vez se te ha roto un tubo o tuviste que salvar una colonia así? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia con Felar Feliz, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.